En este video quiero contarte mi experiencia con las redes sociales, especialmente con Instagram. Hola, mi nombre es María Fernanda Olaya, soy arquitecta de interiores, emprendedora colombiana, artista aficionada y una apasionada del orden y la productividad. ¿Cómo este ha afectado mi productividad y mi bienestar? ¿Y qué medidas he tomado para controlarlas? Pero antes de empezar, quisiera que hicieras un ejercicio mental. ¿Recuerdas cuando no teníamos dispositivos electrónicos, portátiles, celulares, que nos quitaran nuestra atención cada 5 minutos? ¿Alcanzas a llegar a ese recuerdo lejano? Probablemente si naciste antes de los 2000, sí lo recuerdas. Después de pronto no lo tengas muy presente, ya que la tecnología hace parte de tu vida desde que naciste. No sé si nuestras vidas eran más sencillas, pero creo que había menos ansiedad y probablemente depresión. Para muchos de nosotros, consultar Instagram, Facebook, TikTok y otras redes sociales forman por parte de nuestra rutina habitual. Y según la Universidad de California, en 2023 ya eran 4.900 millones de usuarios en redes sociales en todo el mundo. Añade que una persona en promedio pasa 145 minutos al día en las redes sociales. Trae consigo el miedo a perderse todo, al FOMO, la adicción a las redes sociales, la ansiedad, la depresión y el aislamiento. En mi vida apareció Instagram alrededor del año 2013. En ese momento vivía en Italia y no entendía mucho el punto de las redes sociales, no encontraba mucho el sentido. Ni siquiera tenía un celular de calidad para tomar fotos, buenas fotos. Regresé a Colombia y comencé a poner fotos esporádicamente, sin pasar mucho tiempo en ella. Eran otros tiempos. Compartía momentos familiares y viajes. No recuerdo en qué momento todo cambió, como si hubiera sido un torbellino que me hubiera tragado y ya era normal. Llegaron a mi vida escritores como Cal Newport, sus libros más conocidos son Deep Work, Minimalismo Digital y su último libro Slow Productivity. Luego leí a Jaron Lanier con su libro 10 razones para ahorrar tus redes sociales. Inocentemente soñé con esa realidad en su momento. Dije, yo quiero eso. Tengo que admitir que impulsivamente eliminé muchos de mis conocidos en Facebook, en Instagram, porque mi intención era borrar estas redes en algún momento. Al final no lo hice porque empecé mi negocio de diseño interior y aún creo que es más difícil no estar presente en las redes para tener una exposición. Espero que en un futuro sea diferente, pero lo dudo mucho. La realidad del COVID nos llegó en el 2020, así que empezó la comparación y la presión por postear cosas. Creé mi emprendimiento, pero siempre me ha costado la interacción constante por medio del celular. ¿Qué efectos tuvo en mí? Me sentía mal, me comparaba, luego me sentía mal por sentirme mal de compararme. Además, estando en Francia, decía no voy a poder ni escribir ni hablar como los franceses lo hacen. Había una ansiedad por los números, las estadísticas. Había una resistencia también por hacer algo que no me era natural. Pero no voy a decir que todo ha sido negativo. Por este medio veo cómo van mis amigos, mi familia, y ellos también conocen un poco de mi vida teniendo en cuenta que vivo en Francia. También he mostrado mi trabajo de diseño interior y decoración. Eso ha ayudado a que mis clientes vean mi estilo y los proyectos que he hecho. Sé que Instagram ha sido una herramienta para mostrar mi negocio, pero no quitaba los efectos de la ansiedad y la depresión. Todo esto fue solo con Instagram. Pero ¿qué puse en práctica desde este año para mi bienestar? Primero, las aplicaciones para bloquear Instagram, como OneSec, límites también para el modo noche o modo fines de semana. Esto es muy sencillo de configurar en el celular. Una estrategia sencilla es simplemente dejarlo lejos en otra habitación. Pero lo más importante para mí ha sido encontrar actividades que estén fuera de las pantallas. A mí me encanta pintar en la acuarela, dibujar, y esto me desconecta, como lo es también la naturaleza, salir a caminar, que me generó en mí todos estos límites que he puesto en mi vida, más calma, más paz mental, más libertad, más concentración en mis proyectos,
sentí un incremento de la energía creativa, pero este efecto fue progresivo. No apliqué todas las estrategias al mismo tiempo porque no quería tampoco sentir un cambio abrupto o fuerte. La más sencilla fue poner el modo noche desde las 10 de la noche. Mis amigos y familiares saben que a las 10 de la noche mi celular prácticamente se apaga y lo dejo fuera. No lo dejo cargando, él no tiene permiso de entrar a mi habitación. Eso lo llevo haciendo más o menos hace 2 años. Después el modo fin de semana, lo empecé a aplicar desde marzo de este año. Y lo último, el modo trabajo. La aplicación que me ayuda a bloquear Instagram, al menos por un segundo me hace respirar cuando entro a ella. Y en el modo trabajo bloquea las redes sociales en la mañana y solo lo veo hasta la tarde. Siento que estos cambios son pequeños, pero tienen un impacto gigante en la ansiedad y en ver cada 5 minutos qué está pasando y que no me aporta mucho a mi trabajo y a mi concentración. Para mí ha sido un camino de aprendizaje también de saber que yo tengo el poder sobre mi celular, las redes sociales, y que puedo yo tener el control sobre ellas y que no ellos los que me controlan a mí. Para terminar, quería decirte que este no es un camino perfecto. Hay altos, hay bajos, hay temporadas. Que tu cerebro vea estos instantes de ver Instagram como una gratificación instantánea y la intención es usarlas con mayor intención y conciencia. De pronto puede ser una especie de premio que te das a ti mismo luego, como de 1 hora de concentración de trabajo, de hacer algo en lo que necesitas terminar, un proyecto importante para ti, te das un tiempo en el que puedes usarlos. Pero te recomendaría hacer otro tipo de actividades que te aporten más, que sean más sanas para ti. Y bueno, si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte a mi canal para más contenido que te ayudará en tu productividad y en tu concentración, en tu bienestar. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.